¿Todos tienen en sus manos el boletín? Bueno, vamos a leer el editorial. Lleva por título Yo he vencido. He hablado en estos asuntos el lenguaje figurativo, dijo Jesús. Pero pronto dejaré de hablar en sentido figurado y les contaré acerca del Padre con toda claridad. Ese día pedirán en mi nombre. No digo que pediré al Padre de parte de ustedes, ya que el Padre mismo los ama profundamente, porque ustedes me aman a mí y han creído que vine de Dios. Es cierto, vine del Padre al mundo y ahora dejaré el mundo y volveré al Padre. Entonces sus discípulos dijeron: por fin hablas con claridad y no en sentido figurado. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y que no es necesario que nadie te pregunte nada. Por eso creemos que viniste de Dios. ¿Por fin creen?, preguntó Jesús. Pero se acerca el tiempo, de hecho, ya ha llegado ese tiempo, cuando ustedes serán dispersados, cada uno se irá por su lado y me dejarán solo. Sin embargo, no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas, tendrán tristezas, pero confíen, porque yo he vencido al mundo. Juan 16. El Señor ha vencido el mundo. Él ha obtenido la victoria y ahora Él quiere regalarnos esa victoria. Entonces, para aprender hoy, pues tenemos que leer la Escritura y verificar victoria sobre qué. ¿Sobre qué obtuvo el Señor esa victoria? Sobre el pecado, ¿verdad? Entonces tendremos que hablar del pecado. El primer punto que vamos a hablar, ayer en sus boletines, es: el hombre es culpable. ¿De qué es culpable el hombre? Sería la pregunta, ¿verdad? Para que llenemos ahí los que están tomando apuntes. ¿De qué es culpable el hombre? Del pecado, ¿verdad? A veces nosotros podemos asociar en nuestra mente la idea que el pecado son todas aquellas faltas que yo cometo contra otra persona, ¿verdad? Y aunque muchos pecados efectivamente se cometen contra otra persona, nosotros no podemos definir el pecado como la relación de una persona con otra persona, de hombre a hombre. Nosotros tenemos que definir el pecado como una relación de nosotros con Dios. Y es que cuando nosotros nos comparamos con otras personas, pues siempre vamos a encontrar una persona peor que nosotros. Si yo me comparo y digo, pero es que pues yo no mato. Hay unos que son unos asesinos, y yo no mato. Hay unos que roban, en sus trabajos hacen desfalcos, yo no lo hago, ¿verdad? Y así sigo comparándome con otras personas y al final de la comparación quedo como un angelito, ¿verdad? Porque siempre voy a encontrar personas que son más culpables que yo, podríamos decirlo así. Pero cuando vengo a la Biblia, descubro que las Escrituras no comparan a los hombres con otros hombres. Las Escrituras comparan al hombre con Dios, con su palabra. Y es donde empiezo a notar ciertas cosas. La verdad es que el pecado no tiene nada que ver de lo que yo piense de mí mismo. El pecado tiene que ver lo que Dios piense de mí. Ese es el pecado. Finalmente, el pecado del hombre siempre es contra Dios. Pero el pecado tiene varios aspectos. A veces uno en su mente dice el pecado y ya como que se imagina todo lo que nosotros hacemos. Pero el pecado tiene diferentes aspectos. Uno de esos aspectos podríamos llamarlo el pecado personal. Y es el pecado que nosotros eventualmente cometemos, ya sea por pensamiento, ya sea de palabra, o ya sea de acción, y también de omisión, ¿verdad? Porque a veces podemos decir, pero es que si yo no hago nada, pues, ¿de qué estoy culpable? Si yo no he hecho nada. Pero la Escritura dice, aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es contado por pecado. Entonces el pecado personal es todo aquel que nosotros eventualmente podamos cometer. ¿Y qué nos dice la Biblia acerca de este pecado? En Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, pecado es no dar en el blanco, no alcanzar lo que Dios nos demanda para que llenemos allí
Pecado es no darle el blanco, no alcanzar lo que Dios demanda. Las consecuencias del pecado es la separación de Dios, es el rompimiento de esa comunión con Dios. Y vamos a Hebreos 2:2 y nos dice la Escritura: porque si el mensaje anunciado por medio de los ángeles fue firme, entonces toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo. Ahí nos está hablando de dos cosas, pero vamos a centrarnos en la desobediencia. La desobediencia es el rechazo a los mandamientos de Dios. Para que llenemos ahí una boletín, la desobediencia es el rechazo a los mandamientos de Dios, ya sea activamente o pasivamente. Porque mucha gente dice, pero si yo no hablo en contra de Dios, ¿verdad? Si yo hablo en contra de Dios, estoy rechazándolo a Él activamente. Pero si yo me quedo callado, pero tampoco hago nada, lo estoy rechazando pasivamente. Tiene esas dos connotaciones. Ahora, vamos a Marcos 6:6. La Escritura nos dice, y estaba asombrado, refiriéndose a Jesús, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, de Nazaret, donde estaba Jesús. Jesús allí, dice la Escritura, que no hizo muchos milagros. ¿Por qué? Por la incredulidad de la gente. Y noten que tal vez podemos decir que la incredulidad no, como que no suena tan feo, ¿cierto? Porque suena más feo los asesinatos, que le digan un asesino, violador, como que eso sí suena duro, pero tal vez incredulidad, muy poco, ¿verdad? Como que no suena tan raro. Pero si leemos Apocalipsis 2, Apocalipsis 21:8, noten lo que dice la Escritura. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán herencia en el lago que arde con fuego y azufre. Tal vez por la formación que hayamos tenido, como que tendemos a estratificar los pecados, ¿verdad? Y noten que la palabra coloca la incredulidad en el mismo nivel de los asesinos, de los abominables, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado con esto, con la incredulidad. A veces nosotros decimos, sí, yo creo, pero nuestras acciones demuestran otra cosa. En las charlas pasadas nos enseñaron que la fe era creer, pero el creer tenía dos implicaciones, que eran el oír y el obedecer, ¿verdad? Creer no es simplemente decir, sí, yo creo en Dios, y hasta ahí. Eso es oír lo que le están diciendo a uno. La otra implicación es que debo obedecer. Si yo no obedezco, finalmente, realmente no creo. Tiene esa implicación. La obediencia implica obedecer, oír y obedecer implica en la fe. Entonces, para que lleguen allí, el desconfiar de lo que Dios dice es la incredulidad. Ahora, muchas personas están en pecado por desconocimiento de la palabra. No nos gusta leer, ¿verdad? No nos gusta leer y por desconocimiento de la palabra podemos estar en pecado. La misma ley de los hombres lo dice. El desconocimiento de la ley no lo exime de castigo. Si hay aquí algún abogado lo puede corroborar. Eso dice la ley. Entonces no es válido decir, es que yo no conozco la ley, no me pueden culpar. Así no la conozca, no lo exime del castigo. Entonces debemos conocer la palabra, debemos preocuparnos por el conocimiento de la palabra. Ahora, yo puedo decir, pero es que yo vengo aquí hace 20 años a la iglesia, vengo los sábados y los domingos, yo soy una persona muy madura. La verdad es que la madurez no se alcanza con los años. La madurez se alcanza con el reconocimiento del pecado. Ahí empezamos a obtener la madurez, ahí lo empezamos a hacer. La victoria pues comienza cuando nosotros reconocemos el pecado que hay en nosotros. Es que es muy fácil señalar a los demás, mira lo que hizo, mira lo que hizo, mira lo que hace, pero qué tan difícil es mirarnos a nosotros mismos. A veces nosotros criticamos alguna actitud de una persona y resulta que nosotros estamos en las mismas, o tal vez peor. Hay que tener cuidado con esto.
Entonces la victoria comienza cuando nosotros reconocemos el pecado. En este punto quiero que hagamos un paréntesis, que cerremos nuestros ojos y que veamos en nuestra vida dónde hay pecado, dónde eventualmente estamos fallando. Padre, te damos gracias, Señor. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, que llenes nuestros corazones, Padre, que llenes luz, que saques a flote todo aquello que no te pertenece, Dios. Muéstranos, Señor, la maldad que hay en nosotros. Si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y dice la Escritura que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de nuestra maldad. Padre, te pedimos perdón, Señor, por el pecado de tu iglesia, Padre. Te pedimos perdón por la fornicación, Dios. Te pedimos perdón por la falta de perdón. Padre, por la murmuración. Perdónanos, Señor, por el chisme, por el engaño. Padre, perdónanos por la desobediencia, por la incredulidad, Señor. Padre, perdónanos, Señor, según la grandeza de tu misericordia. Y gracias te damos, Señor, porque tú eres un Dios perdonador, tú eres clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén. Es necesario que nosotros reconozcamos el pecado que hay en nosotros. Ahora el pastor nos habló, tal vez la semana pasada, nos habló de la obra redentora de Jesús, nos habló de la expiación y también nos habló de la justificación. Por eso no voy a entrar mucho en detalle en esta parte. Pero la verdad es que fuimos justificados, dice Romanos 5:1. Por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Noten que ahí dice que fuimos declarados justos, no que nos haga justos, ¿verdad? La justificación es una declaración y el proceso que nos hace justos es la santificación. Para que llenen allí en sus boletines. La justificación es el acto de Dios por medio del cual Él declara al pecador que cree justo ante Cristo Jesús. La justificación es el acto de Dios por medio del cual Él declara al pecador que cree justo en Cristo Jesús. Noten, al que cree, recuerden la explicación, es oír y obedecer. Entonces la persona que dice creer pero no obedece, ¿será que sí cree? Romanos 3:24 dice, sin embargo, Dios nos declara justos, gratuita y bondadosamente, por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Ahora, ¿qué tenemos entonces? Somos culpables, ¿verdad? Pero también nos dicen que debemos reconocer nuestros pecados. Entonces reconocemos nuestros pecados, le pedimos perdón a Dios, nos arrepentimos, nos apartamos del pecado y recibimos a Jesús en nuestro corazón, ¿verdad? Pareciera que todo ya está como saldado, porque pecamos, nos arrepentimos, nos alejamos. Parece que todo está bien. Y también lo decía Pablo en Romanos 7, pero él empezaba en su vida, en su vida cotidiana, y encontró algo que pasaba algo extraño. Y él decía, no entiendo lo que me pasa. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Sabemos quién es Pablo, conocedor de la ley, hasta lo máximo. Entregado al Señor, después de que él conoció al Señor, Pablo era
un apóstol, todos lo conocemos. Pero él dijo, pero algo pasa en mí. Queriendo yo hacer el bien, hago lo que no quiero, lo que aborrezco es lo que hago. Él decía, he encontrado una ley, hay algo en mí, hay una ley en mis miembros, decía él, ¿verdad? Que me hace pecar. Entonces de eso es que vamos a hablar del siguiente tema, la tendencia al pecado. La tendencia al pecado es otro de los aspectos de ese pecado. Hablamos del pecado que cometemos nosotros, lo llamamos el pecado personal. Ahora vamos a ver otro aspecto del pecado, que es la tendencia al pecado. Entonces, en Romanos 3:23, ya lo hemos leído, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Noten que ahí dice que todos pecaron. Ahí no se está refiriendo al pecado personal, al que tal vez cometimos o cometieron en esa época. Se está refiriendo a una naturaleza que produce los actos de pecado. Se está refiriendo a ello. Imaginémonos que nosotros tenemos un árbol de naranja. ¿Sí? Imaginemos. Ahora, ese naranjo o ese árbol no es naranjo porque dé naranjas. Da naranjas porque es un naranjo. ¿De acuerdo? Ese árbol no es un naranjo porque dé naranjas, sino que da naranjas porque es un naranjo. Esa es su naturaleza, ¿verdad? ¿Por qué peca el hombre? El hombre no peca porque comete pecados. El hombre comete pecados porque es pecador, porque tiene una naturaleza de pecado dentro de sí. Es lo que dice la Escritura. Ahora, ¿cómo entró ese pecado en la humanidad? Todos sabemos que fue por causa de Adán, de la transgresión de Adán. En Romanos 5:12 dice la Escritura, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron en Adán. Eso es como cuando nosotros vamos a ver a la Selección Colombia, allá su partido, y todos vamos felices y resulta que perdió. Y llegamos todos así. ¿Lo que le pasó? No, perdimos. El hecho de que nosotros digamos perdimos, no es que nosotros hayamos ido a jugar y perdimos. Nosotros no jugamos. Jugó la Selección Colombia. Son nuestros representantes. Si ellos pierden, nosotros perdimos. Perdimos en la Selección Colombia. La Escritura dice que todos pecamos en Adán, por causa de lo que hizo Adán. Ahora, una evidencia de que la muerte entró por causa del pecado de Adán, lo tenemos en Romanos 5:13. Dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. ¿Qué nos dice ahí? Hace unos días colocaron un semáforo aquí en la 138, enfrente del Liceo Colombia. Y en ese cruce normalmente yo salgo de la casa y hago el cruce para ir a la iglesia o para salir hacia la autopista. Y no pasaba nada. Pero ahora está el semáforo. Ahora hay una señal de prohibir el cruce, ¿verdad? Antes de ese semáforo, antes de esa señal, yo siempre lo hacía. Y no podía culparme de una transgresión de la ley, porque no existía ninguna ley, no había ningún semáforo, no había ninguna señal. No me podían culpar. Pero si yo voy y hago el cruce a la izquierda, ya estoy transgrediendo la ley. Porque ya hay una señal allí que me dice prohibir el cruce a la izquierda. Ya hay un semáforo. Así pasaba en ese entonces. Todos sabemos que la ley de Dios fue a través de Moisés, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué pasaba con las personas que nacieron desde Adán hasta Moisés? No se les podía inculpar de pecado, porque no había ley. Si no existía la ley, ¿de qué pecado le estaban culpando? ¿Verdad? Pero la Escritura lo dice. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Está hablando que reinaba el pecado.
¿Por qué? No porque ellos hubieran cometido pecado, sino porque nacieron con pecado ya. Ya venía eso en su naturaleza. Por eso decimos que desde Adán entró la muerte, entró el pecado a la humanidad. Es lo que tal vez en términos comunes llamamos como el pecado original. A partir de ese momento entró la muerte a la humanidad. Ahora, podríamos decir, hoy día, un bebé, 7 meses, ¿qué pecado puede hacer un niño o una niña de esa edad? Ninguno, ¿verdad? Ellos son inocentes. Pero no obstante, la Escritura dice que ellos ya nacieron con una naturaleza de pecado. Y la verdad es que si nosotros vemos a nuestros hijos pequeños, nosotros no tenemos que enseñarlos a ser envidiosos, ¿verdad? A que sean egoístas. Ellos solitos ya vienen con eso, con ese chip dentro. Es por causa de esa naturaleza. A nosotros como padres nos corresponde corregirlos, ¿verdad? Eso es lo que corresponde a nosotros. Ahora bien, también esta naturaleza de pecado nos constituye como pecadores, dice Romanos 5:19, porque así como la desobediencia de uno, se refiere a Adán, dice, muchos fueron constituidos pecadores. Entonces, por causa de ese pecado de Adán, fuimos constituidos como pecadores. Por eso la Escritura dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No somos pecadores porque pecamos, sino que fuimos constituidos como pecadores por el pecado de Adán, para que lleguemos allí. No somos pecadores porque pecamos, sino que fuimos constituidos como pecadores por el pecado de Adán. Adán era nuestro representante, ¿verdad? Ahora, la Escritura se refiere a esa naturaleza de pecado con diferentes nombres. Nos habla de la carne, ¿cierto? Nos habla del viejo hombre, nos habla de la ley del pecado. Ahora, la ley del pecado podemos asemejarla a la ley de la gravedad. La ley de gravedad dice que todo lo que sube tiene que bajar. ¿Por qué? Por la ley de gravedad, ¿cierto? También por causa de esa ley, en este caso por la ley del pecado, todo hombre, por causa de esa ley, tiende a pecar. Por causa de esa ley. Entonces, en este punto, ¿cómo estamos? Dijimos que no somos culpables porque Cristo ya nos justificó. Cuando reconocemos el pecado que hemos hecho, nos arrepentimos, lo confesamos y nos apartamos. Dice la Escritura que el Señor nos justifica, ¿verdad? Eso es cuando recibimos al Señor en nuestro corazón, somos justificados. Pero después nos dicen que hay una ley, ¿cierto? Una ley que actúa en nosotros y que nos impulsa a pecar. Dijimos que esa ley es la ley de la carne. Ahora entonces, lo que está pasando aquí es que nosotros podemos estar viviendo en la carne, aun cuando conocemos al Señor, aun cuando hayamos recibido al Padre en nuestro corazón, podemos estar andando en la carne. Conocemos al Señor y estamos señalando, ¿verdad? Conocemos del Señor y estamos murmurando. Conocemos del Señor y estamos hablando de la iglesia, de los pastores, de Pepito, de María. Y decimos que somos cristianos. ¿Por qué sucede eso? Porque estamos andando en la carne. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para no andar en la carne? Porque ese es el problema, ¿verdad? Como lo decía Pablo, yo quiero hacer el bien, pero hago ese mal que no quiero hacer. Lo decía Pablo. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo hacemos para obtener esa victoria sobre el pecado? Ahí pasamos a nuestro siguiente punto. Esta victoria es la victoria de Jesús y la obtenemos viviendo en el Espíritu. Para vivir en el Espíritu, ¿qué hace falta? La Escritura dice que es necesario nacer de nuevo. Ustedes recuerdan el pasaje de Juan, capítulo 3, cuando Jesús estaba hablando con Nicodemo. Jesús le decía, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y más adelante vuelve y le dice, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y de espíritu. Si nos ponemos a pensar quién era Nicodemo, resulta que Nicodemo era un principal entre los judíos, no era una persona del común.
era un principal. Además de eso, era un maestro de la ley y era un fariseo. La secta de los fariseos, ellos lo que hacían era separarse del mundo, se separaban de lo que hoy llamamos del mundo secular y se guardaban para cumplir la ley. Ellos procuraban, como sea, cumplir la ley. Entonces, si alguien era sobresaliente, era Nicodemo, porque era maestro de la ley, la conocía, y aparte de eso era fariseo, se apartaba del mundo para guardar la palabra. Y a una persona así, de ese nivel, Jesús le dice, si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de los cielos. Es necesario volver a nacer. Y la verdad es que nosotros, en nuestro estado natural, no vamos a poder entrar y ver el reino de los cielos. Ayer decía que ese árbol de naranjas del que le estaba hablando, lo tenía Germán en una finca que va a tener dentro de muy poco. Y decíamos que ese árbol daba naranjas, pero las naranjas eran agrias. Y Germán decía, bueno, yo necesito que dé naranjas dulces porque con esa calor que hace aquí, con esas naranjas así. Entonces a un vecino se le acerca y le dice, hermano, yo le tengo la solución. Entonces el hermano escuchó cuál es esa opción. Dijo, mire, cuando estén las naranjas, esté la cosecha de naranjas, lo que usted tiene que hacer es corte las naranjas, córtelas y tírelas y espere a que venga la siguiente cosecha. Listo. Se le acerca otro vecino, llamémoslo el señor B, y el señor B le dice, no, hermano, usted lo que tiene que hacer es remover la tierra alrededor del año, echarle abono, fertilizante, agüita, y deje que venga la siguiente cosecha en verano. Y se acerca el otro vecino, llamémoslo el señor C, y le dice, no, Germán, usted lo que tiene que hacer es cortar las ramas de ese árbol. Y en el tronco va a injertar una rama de este árbol, le llevo una rama del árbol, que da naranjas dulces. La pregunta será, ¿cuál de las tres opciones realmente va a ser una transformación en ese árbol? El injerto. ¿Verdad? Es el injerto. Así sucede en nuestra vida. A veces nosotros decimos, no, yo quiero apartar de ese mundo de pecado y le quito esas horas de pecado. Ya, corto con el pecado y me esfuerzo y tengo hasta disciplina. Y seguramente lo logré hacer por poco tiempo, pero al final vuelven los frutos. Los mismos frutos. Vuelve el pecado. Tal vez alguien le diga, no, hermano, usted lo que tiene que hacer es ir a la iglesia. Y viene a la iglesia. Es más, viene sábado y domingo. Inclusive se bautiza. Inclusive hasta tiene grupo en café en la casa. Pero se da cuenta con el tiempo que tampoco pasa nada. ¿Verdad? La verdad es que solamente a través del nuevo nacimiento es que nuestra vida es transformada. A través del nuevo nacimiento, a través del Espíritu Santo, es que nosotros somos transformados. ¿Que lo recibimos cuándo? Cuando nosotros reconocemos nuestro pecado y nos entregamos a Cristo. ¿Verdad? Se tiene ese nuevo nacimiento. Estamos hablando entonces de ¿qué? De transformación. ¿Verdad? Pablo hablaba de un hombre miserable y sin esperanza debido al pecado que moraba en él, ¿cierto? Pero vienen las buenas noticias porque estamos hablando del Evangelio. Y el Evangelio dice que son buenas noticias. La buena noticia es que a pesar de todo, nosotros tenemos una vida en el Espíritu de Dios. Tenemos vida en el Espíritu de Dios. Los que estén llenando en el boletín, la vida en el Espíritu nos abre la puerta a la herencia que tenemos en Cristo. La vida en el Espíritu nos abre la puerta a la herencia que tenemos en Cristo. En Romanos 8 nos habla de dos opciones que tenemos nosotros a seguir. O podemos vivir en la carne, o podemos vivir en el Espíritu, ¿verdad? Y la verdad que una vez se escuchan muchas críticas contra los creyentes, ¿verdad? Y dicen que ellos viven una fe que no refleja para nada a Cristo.
Y hasta cierto punto creo que tienen razón, como diría un amigo hace mucho tiempo, ¿y eso que es cristiano? ¿Sí? Es lo que dicen, ¿y eso que es cristiano? Y algún otro decía, cristiano, se dejó del diablo. ¿Por qué lo decían? Por lo que él hacía. Y la verdad es que muchos creyentes viven en la carne y por eso dan mal testimonio allí afuera. Es la verdad. Entonces, ¿qué es vivir según la carne? De acuerdo a lo que estamos hablando. Gálatas 5:19, Pablo lo expresa claramente. Y dice, manifiestas son las obras de la carne, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes, dice la Escritura. Todo eso son obras de la carne. Y Pablo deja muy en claro, los que practican tales cosas, cualquiera de ellas, no heredarán el reino de los cielos. La verdad es que a veces nosotros nos adormecemos y creemos que con el hecho de venir a la iglesia o hacer un pie, pues con eso tenemos. Pero ahí está muy claro. La verdad es que si nosotros no tenemos un proceso de transformación, vamos a seguir como el árbol de Getsemaní, generando frutos que no corresponden. Ahora entonces, ¿qué es vivir según el Espíritu? Porque dijimos en que Romanos 8 nos habla de vivir en la carne y vivir en el Espíritu. Más adelante en Gálatas 22, en Gálatas 5:22, dice la Escritura, mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo o alegría, es paz, paciencia, benignidad o gentileza, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley, ¿verdad? Pero sigue diciendo, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Los que viven conforme al fruto del Espíritu, no hay ley que los juzgue. Hay que vivir en el Espíritu, ¿verdad? Entonces la pregunta lógica es, ¿cómo hago para vivir en el Espíritu? Para que podamos vivir en el Espíritu, tenemos que hacer lo que dice Romanos 8. Capítulo 8, versos del 5 al 6. Dice la Escritura. Porque los que siguen los pasos de la carne, fijan su atención en lo que es de la carne. Pero los que son del Espíritu, la fijan en lo que es del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Y nos deja muy claro en el siguiente verso. Las intenciones de la carne llevan a la enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Además, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero ustedes no viven según las intenciones de la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él, termina diciendo. Entonces, ¿qué podemos concluir aquí? Con todo lo que hemos dicho. Si queremos la victoria en Cristo, que esa victoria se haga realidad en nuestra vida, ¿qué debemos hacer? Primero que todo, morir a la carne. Lo primero es morir a la carne, a las obras de la carne. ¿Cómo lo hacemos? Por medio de la gracia que recibimos en fe. Es la manera en que debemos hacerlo. Ahora, luego de eso debemos iniciar un proceso de santificación. ¿Por qué hablo de proceso? Porque a veces nos conformamos con simplemente venir o ir a los eventos que la iglesia programe o a los eventos que hay en la ciudad. La verdad es que ningún evento cambia a nadie. Lo que cambia a las personas son los procesos. Si tú eres una persona, digamos, mentirosa y no haces claridad en tu interior de que eres mentiroso y reconoces la mentira y reconoces como algo que es malo, vas a seguir igual, porque debes primero reconocerlo y después de eso arrepentirse y batallar contra eso. Esa es la lucha, batallar contra eso. Y empiezas un proceso
Ahí es cuando empieza el proceso de santificación. Y en la medida en que estemos en ese proceso, no es fácil, ¿verdad? No es fácil. Pero hay que hacerlo. Y a la larga, el Espíritu Santo es el que nos ayuda, es el que nos sostiene. A medida que vayamos en ese caminar, podemos decir lo que dice Romanos 8:31. Lo que estábamos hace poco cantando. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y dice además, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las demás cosas? ¿Tú puedes creer eso? Amén. A veces decimos, es que no tengo esto porque tal vez el Señor no me quiera dar eso. Si Él nos dio a su Hijo, a lo más preciado, ¿cómo no nos va a dar el resto de cosas? Lo dice ahí. Créelo. Es la palabra del Señor, créelo. Él lo dice. Ahora, luchamos contra la adversidad. Empezamos un nuevo caminar. No quiere decir que todo nos va a salir bien y que en nuestra vida, cuando recibimos al Señor, se nos volvió por lo poderoso. ¿Verdad? Nada más alejado de la realidad. Vamos entonces a enfrentarnos a los mismos problemas. Tal vez como dice Romanos 8:35, vamos a enfrentarnos a tribulación. Vamos tal vez a enfrentarnos con angustias, con persecución, tal vez hasta con hambre. En muchos casos desnudez, incluso hasta peligro de muerte. ¿Verdad? Podemos estar en eso. Pero dice la Escritura, sin embargo, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, ¿verdad? Ahora, más que vencedores, ¿qué significa eso? Hay una historia de un boxeador y dice que el hombre pactó una pelea de 15 asaltos y el premio era $1.000.000. Y dice que empezó la pelea, diferentes rounds, y al hombre le estaban dando una paliza. Duro. Ya en el último asalto ya estaba con su cara hecha sudoroso, exhausto, porque la pelea estaba dura. Y dice que ya en el último asalto él logró conectar como dicen, un recto, un jack de izquierda y derrotó a su contrincante. Entonces, claro, todo el mundo oraba. El hombre obtuvo la victoria. Y le dieron su premio, $1.000.000. Y el hombre coge su millón, le va para su casa y se los da a su esposa. Iglesia, la esposa es más que vencedora. Es más que vencedora de su esposa. Ella no tuvo que aguantarse de los golpes. Otro los aguantó por ella. Nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Él sufrió todo lo que nosotros debimos sufrir. Lo hizo por nosotros. Somos más que vencedores. Amén. Y cuando nosotros seguimos trabajando, viviendo en el Espíritu, para que tú puedas vivir en el Espíritu, tú tienes que estar en oración. Tú tienes que estar leyendo la palabra, porque a medida que tú lees la palabra, te estás alimentando espiritualmente. Cuando tú recibes al Señor, por primera vez, hay un milagro espiritual. Dice la palabra en que nuestro espíritu reaviva, se regenera. Es como si tuviéramos dentro de nosotros un niño espiritual, ¿verdad? Y debemos alimentarlo para que crezca, ¿verdad? Pero no obstante, mientras el niño va creciendo, resulta que juntamente con el niño hay un viejo hombre. Y el viejo hombre no es pequeño, es grande. Como lo alimentamos bien, entonces es acuerpadito. Entonces, cuando viene la contienda entre los dos, tenemos problemas, ¿verdad? Por eso debemos alimentar a ese niño en oración, aprendiendo la palabra. A medida que estamos en ese proceso, vamos creciendo. Vamos creciendo. Sí, a veces la carne nos gana, pero nos levantamos de nuevo. Pecamos, claro que sí, porque es que pecar es rico, ¿cierto? Si no fuera rico, nadie pecaba. Esa es la verdad. Y vamos a seguir pecando, pero el hombre espiritual va creciendo, va creciendo, va creciendo. Y va a llegar un momento en que Él es el que predomina. Pero tenemos que estar alimentando. Si no lo alimentamos, ¿quién es el que va a predominar? El hombre
viejo, ¿cierto? Que está dentro de nosotros, el que hemos alimentado de toda nuestra vida, nuestra vieja naturaleza, la que está allí. Tenemos que alimentarlo. Y cuando estemos en ese proceso, ganando batallas, tal vez allí es más difícil, pero seguimos peleando y vamos a ganar batallas. Y entonces podemos decir lo que dice Romanos 8:38. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que nos ha mostrado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Con todo esto reflexionemos en algo. ¿Qué predomina en tu vida? ¿La carne o el espíritu? Pensemos en eso por un momento. Pongámonos en pie y vamos reflexionando en ello. ¿Qué predomina en mi vida? Ahora, una pregunta que podríamos también hacernos es: ¿qué tanto anhelo la victoria de Dios, la victoria de Cristo en mi vida? Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu bendita palabra, bendito Rey. Hoy te pedimos, Señor, que nos ayudes a no vivir más en la carne, Señor, a no satisfacer los deseos de la carne, Señor. Ayúdanos, bendito Rey, a vivir en el Espíritu, a aprender a escuchar tu palabra, a dejarnos guiar por tu palabra, Señor. Ayúdanos a menguar para que tú crezcas en nosotros, Señor. Hoy estábamos declarando y lo seguimos declarando, que si tú eres por nosotros, ¿quién contra nosotros, Señor? Yo declaro que en esta iglesia se desata el fruto del Espíritu, Señor. Que fluye el amor de los unos para con los otros, Señor. Que fluye el gozo, la paz, la paciencia de unos con otros, Señor, la gentileza, la bondad, la fidelidad, Señor. Que fluye la humildad, Padre, sin creernos más que otros, bendito. Que el dominio propio, Señor, surge en nosotros, Señor. Padre, como te decíamos al comienzo de la alabanza, Señor, somos tuyos, somos de Cristo, Señor. Y por lo tanto yo declaro que cada uno de nosotros crucifica la carne con sus deseos y sus pasiones, Señor. Y que se levanta con todas sus fuerzas a declarar que el victorioso vive en mí. Así lo declaro en el nombre de Jesús. Amén y amén.